muy duro, muy confrontante. ¿Sí? Bueno, Padre, te suplicamos, por favor, guíanos en el estudio de tu palabra, habla nuestra vida. Tú sabes lo que cada uno estamos viviendo, enfrentando. Ayúdanos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Por favor, Señor, tú sabes la situación que cada uno vivimos. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, todos hemos oído hablar y decir que Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para nuestra vida, ¿cierto? Y eso suena muy bonito. Y sí, Dios nos ama y Dios tiene un plan para nuestras vidas. Pero es fácil decir esto y levantar la mano, Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mi vida, cuando el plan de Dios para mi vida me gusta. Pero ¿qué tal cuando el plan de Dios para mi vida no me gusta? ¿Cierto? No es lo que yo esperaba. El médico, usted va donde el médico, le entrega los resultados y le dice, le tengo malas noticias, los exámenes muestran que usted tiene cáncer. Y si la cosa está más avanzada, no hay nada que hacer. Me hablaban de un conocido en estos días, estuvo trabajando aquí en la remodelación, le diagnosticaron cáncer y el médico le dijo, tiene 3 meses de vida, no hay nada que hacer. ¿Sí? Su esposa, su esposo, después de 20, 25, 30 años de casado, le dice, ¿sabe qué? Divorciémonos. Yo ya no quiero seguir con usted. ¿Sí? Usted está bien contento en su trabajo y el jefe muy diplomáticamente le dice, como ahora usan términos muy chéveres, ¿sí? La empresa ha decidido dejarlo ir. En mi época era lo echamos. No, hemos decidido dejarlo ir. ¿Sí? Usted tiene su hijo, su hija, esto está pasando muy frecuentemente, más de lo que quisiéramos y es muy triste. Jóvenes, niñas de la iglesia, sobre todo las señoritas, ¿sí? Papá, tomé una decisión, mamá, me voy a vivir con mi novio. Ni siquiera dice me voy a casar, no, me voy a vivir con mi novio o con mi novia, punto. ¿Sí? Y ese no era el plan que usted tenía para sus hijos. Decidieron irse a vivir, ya, punto. ¿Sí? Tiene un amigo, una amiga, su mejor amigo, su mejor amiga, y de pronto un día la mejor amiga ni el teléfono le contesta, lo bloqueó del WhatsApp y ¿qué pasó aquí? Ya no hay mejor amiga. ¿Sí? Usted está orando fielmente, fervientemente para que sus hijos o su hijo vuelva al Señor, vuelva a los caminos del Señor, y resulta que entre más ora, más duro el muchacho, más dura la muchacha, más alejado del Señor, más duro, más difícil. ¿Sí? Su esposo, su esposa o su mamá va donde el médico y le dice, tiene Alzheimer y va a ir empeorando. Y eso se vuelve una cosa muy, muy difícil, ¿cierto? Usted está en su trabajo, organizando sus finanzas, y de pronto se empiezan a cerrar las puertas, todo más difícil, deudas, compromisos, y usted dice,
no hay salida. ¿Sí? Y entonces en eso uno dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y yo sé que todos estamos familiarizados y en algún momento escuchamos de que Dios no siempre contesta las oraciones como nosotros queremos y esperamos, ¿cierto? Y uno ora por un tiempo y ora fervientemente y ¿qué pasa? No pasa nada, no cambia, todo más difícil. Y cuando llevamos un tiempo de caminar con el Señor, y a veces hay tiempos de oración, alguien dice, pastor, yo tengo una petición. Claro, con mucho gusto. Es una petición personal. ¿Qué quiere decir? Es una petición personal, ¿sí? Pues que es de esa persona y que no quiere compartirla con nadie, ¿sí? Palabras más, palabras menos, es una cosa grave, personal, ¿sí? Muy difícil. Entonces, es una petición que surge porque hay algo muy doloroso dentro y que no sabe cómo enfrentarlo. Entonces, ¿qué hacemos cuando Dios parece que no quiere ayudarnos? ¿Cómo mantenemos viva la esperanza y la fe en el Señor de que tomemos el camino correcto? ¿Qué pasará en nuestra vida? ¿Qué puede pasar si de repente, sin trabajo, sin salud, sin hijos, sin esposa, o la situación del país bien difícil? ¿Sí? Y entonces descubrimos que a veces el plan de Dios es muy diferente a nuestros planes. ¿Sí? Y vamos entonces a Jeremías 29 y vamos a hacer un recuento para mirar el tema de hoy. Y es que los judíos, ¿qué pasaba con ellos? Tenían una larga historia y tradición de que Dios los había escogido como pueblo y que Dios intervino de manera maravillosa en sus vidas. Repasemos, ¿sí? Estaban esclavos en Egipto y ¿qué pasó? Dios intervino y los liberó, ¿sí? Durante 40 años estuvieron en el desierto y ¿qué pasó? Los sostuvo, alimentación, agua, vestido, ¿sí? Permitió y se manifestó para que cruzaran el río Jordán. Luego entraron a Jericó y de manera maravillosa los muros fueron derribados, ¿cierto? Estuvo con ellos en la conquista de la tierra prometida. Con Gedeón enfrentaron y derrotaron a los madianitas. Sansón derrotó a los filisteos. Elías derrotó a los profetas de Baal. David enfrentó y derrotó a Goliat, ¿sí? Y entonces toda esa larga tradición e historia, una y otra vez, cuando los hijos de Israel se enfrentaban a problemas, enemigos, pueblos que los querían invadir, ¿sí? Dios intervino. Pero ¿qué pasó? ¿Sí? Ellos ya dieron por sentado que Dios siempre los iba a librar, que no les iba a pasar absolutamente nada, sin importar, oído, cómo vivieran, sin importar las cosas que hicieran, porque es que somos el pueblo de Dios, somos los escogidos, somos los hijos de Dios, privilegiados. Dios es nuestro poderoso gigante, ¿sí? Jehová de los ejércitos. Dios no va a permitir que nos pase absolutamente nada.
¿cómo estamos? Muy bendecidos, dijo la gente, ¿sí? Y eso le enseñaron a sus hijos y a sus nietos. Pero, ¿qué sucede, amados hermanos? Cualquier bendición que se descuide durante mucho tiempo acabará por perderse. Recuerden, repito, cualquier bendición que se descuide durante mucho tiempo acabará por perderse. ¿Sí? Y el Señor les advirtió muchas veces: detesto la idolatría, detesto la injusticia. Ellos no se acordaban sino de ¿qué? De los privilegios, de los buenos, de las promesas. Y así tenemos cantidad de personas en nuestras iglesias. No, es que las promesas de Dios, sí, muy lindas las promesas de Dios, sí, pero con las promesas viene la responsabilidad y la advertencia al pecado. Y ellos no hicieron caso. Solamente se acordaban ¿de qué? De las bendiciones, ¿sí? Y entonces, como hemos visto, a veces el plan de Dios es ¿qué? Diferente de lo que esperábamos. Y vamos un poquito a la historia así rápido. En el año 605, el ejército de Babilonia, ¿sí?, se acercó a las puertas de Jerusalén y ellos dijeron: Dios está con nosotros. Se equivocaron, nos invadieron la primera vez. En el año 597 vuelven otra vez los babilonios, amenazan Jerusalén, y la gente que dijo: Dios no va a permitir que esto vuelva a suceder. ¿Y qué pasó? Se sucedió. O sea, se equivocaron otra vez. Año 586, vuelven y regresan otra vez, pero esta vez las intenciones eran más serias. Rodearon la ciudad y acabaron con todos. Los situaron en hambre. Había miedo, consternación, pero ellos decían: Dios está con nosotros y no nos va a pasar nada. Otra vez se equivocaron. Dios permitió que sucediera, ¿sí? ¿Y qué pasó más adelantico? ¿Sí? Un profeta llamado Ananías les dijo: no se preocupen, ¿sí? ¿En cuánto tiempo? En 2 años todos van a volver, todo el oro que se llevaron, los grillos van a ser, los grilletes van a ser rotos, todos van a volver en 2 años. Pero resulta que Dios no había dicho 2 años, sino que 70 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Ellos, en lugar de escuchar lo que Dios decía, escucharon lo que querían escuchar. ¿Sí? Y otra vez, ¿qué? Otra vez se equivocaron de nuevo. Y eso nos lleva a Jeremías capítulo 29, versículo 10. Y el tema de hoy: Dios tiene un plan mucho más grande. Jeremías 29, 10, en la palabra de Dios para todos, dice: esto dice el Señor, cuando se cumplan, ¿cuánto? Los 70 años de Babilonia, yo los visitaré y cumpliré la promesa que hice a favor de ustedes de hacerles regresar a ese lugar. Entonces, cuando leemos este versículo, es como cuando a veces le dicen a uno: le tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que ustedes van a regresar a casa. ¿Y cuál es la mala? En 70 años. ¿Sí? Y entonces,
como hemos dicho en las semanas anteriores, si usted tenía 30 o 40 años, ¿qué? A mí no me va a tocar. Aún los hijos que nacieran allá los primeros años, ¿qué? Lo más seguro es que tampoco iban a regresar, ¿cierto? Entonces, para los que estaban en Jerusalén, en 70 años decían, bueno, en 70 años van a volver. Entonces esperamos, ¿cierto? Pero los que están en Babilonia, 70 años. Eso debe ser un chiste. Eso no va a ser así. Y otra vez, ¿qué? Se equivocaron. Parecía un terrible error, una broma pesada, pero no era ninguna broma. No, de pronto el Señor no quiso decir eso. De pronto no eran 70 años, sino 70 meses. No, eran 70 años. ¿Sí? Entonces, Dios no va a hacer eso. Pero Dios lo hizo. ¿Sí? Y lo más tremendo, lo hizo sin explicar sus motivos. Dios hace. ¿Por qué? Y ojo, aquí viene la parte donde tenemos que ir pensando en nuestras vidas, ¿sí? Lo que pasa con ellos, lo que pasó con ellos pasa muchas veces con nosotros. No alcanzamos a ver el marco general. ¿Nosotros qué vemos? Un pedazo, o lo que me está pasando en el momento. Pero Dios, ¿qué? Ve mucho más allá. Dios tiene muchas cosas más en mente cuando envió a su pueblo al exilio. Y hoy vamos a ver solamente 7 propósitos, ¿sí?, de Dios cuando envió a su pueblo allá. Y esto nos va a servir también en nuestra vida. Porque yo sé que estamos pasando algunos por situaciones y uno dice, ¿y esto para qué? ¿Y esto por qué? ¿Cuál es el propósito? En el momento, uno muchas veces no ve y entiende, pero Dios ve mucho más allá. Vamos con el primero. Finalmente se rompió el dominio de la idolatría. Mire, esto es muy tremendo, ¿sí? Fue por este pecado principalmente, ¿sí?, por el que Israel fue juzgado, debido a que el pueblo violó sistemáticamente el primero y el segundo mandamiento. Dios detesta la idolatría. Y lo tremendo fue que Él levantó, como hemos visto, a paganos para juzgar a su pueblo. Mire lo que dice Jeremías 4:18, que es tremendamente impactante para lo que les iba a venir, que es lo que estamos en 29. Dice Jeremías 4:18: tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual la amargura penetrará hasta tu corazón. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Sí? Les está diciendo, es por lo que forman su camino, su vida, es por todo eso lo que hicieron, ¿sí? Es tu maldad y eso te va a penetrar, ¿qué? Hasta lo más profundo de tu corazón, ¿sí? Mire, eran el pueblo escogido. Mire lo que sucede, amados hermanos. Eran el pueblo. Dios se manifestó, los sacó con mano poderosa de Egipto, los alimentó en el desierto, cruzaron el Jordán, conquistaron la tierra prometida, Jericó, David, Goliat, todo eso. Y sin embargo, todavía coqueteaban con los Baales, Astaret, toda esa idolatría, todo ese paganismo. Y Dios les advirtió, no años, siglos les advirtió.
Hasta que un día Dios dijo que ya no más. Ustedes lo que necesitan para que se aparten totalmente del dominio de la idolatría es una dura cuarentena. Y que no fue una cuarentena, ¿fueron qué? 70. Pero, ¿saben una cosa? Sirvió el remedio. Nunca más Israel volvió a la porquería de los Baales. Nunca más. Sufrieron con la tentación de idolatría, como todas las personas, tentación, pero nunca más volvieron a hacer cultos ni a Baal ni a nada. Sirvió, ¿qué? La cuarentena. La pestilencia del culto a Baal fue erradicada totalmente. Nunca más. ¿Sirvió? Sirvió. ¿Pero qué necesitó? Un remedio bien fuerte. Segundo propósito. Dios estableció una presencia entre los babilonios. El libro de Daniel, desde el capítulo 1 hasta el 6, aprendemos cómo Daniel y sus amigos fueron jóvenes piadosos en medio de un ambiente pagano, pero fueron fieles al Señor y esa fidelidad llegó a influir en los mismos babilonios. Fueron como haciendo una evangelización y por su fidelidad, sus convicciones, su valentía, ¿sí?, fueron tenidos en cuenta por Nabucodonosor y los recompensó. ¿Cómo los recompensó? Tercer propósito. Dios levantó a Daniel a una posición de gran influencia. Ellos llegaron en la primera deportación y cuando leemos el capítulo 1 de Daniel nos damos cuenta que empezaron a sobresalir. Y en el capítulo 2 nos damos cuenta que Daniel se convirtió en asesor, en consejero de los gobernantes, de tres. A él le tocaron tres: a Nabucodonosor, Belsasar y Darío. Y él estaba al frente de todos los que llamaban sacerdotes o magos. Daniel llegó a Babilonia adolescente y 70 años después todavía estaba allá. Él no regresó a Jerusalén, tal vez porque ya estaba muy anciano para emprender ese viaje, ¿sí? Pero durante todos esos años Dios lo usó como testigo de la verdad en el corazón del poder en ese momento, pero también en el corazón del mundo pagano. Dios tenía un propósito. Cuarto, Nabucodonosor se convierte en creyente de Dios. En Daniel capítulo 4, versículo 34 y 37, mire lo que sucede. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Considerados como nada son los habitantes todos de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue dada. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo.
porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Está hablando de Él. Nabucodonosor se convierte en creyente de Dios. Él estaba muy engreído, muy orgulloso, y Dios lo puso a comer pasto. ¿Cuántos años? 7 años. Y después vuelve en sí y reconoce al único Dios, al Rey del cielo. Quinto, los judíos vivían en paz en Babilonia. Cuando miramos la historia, es algo muy interesante de que ellos, cuando estaban en Babilonia, ya fueron tratados relativamente bien. O sea, los dejaron tener sus costumbres, su fe, que trabajaran, y aún los que estaban en Jerusalén no los volvieron a molestar. Vivieron, repito, relativamente bien. ¿Y eso qué produjo? Muchos no saben esto, y es que ese tiempo allá fue un tiempo donde se escribieron primer y segundo libro de los Reyes. Esa recopilación se hizo en Babilonia. Primera y segunda de Crónicas, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel y algunos salmos. Todo eso fue escrito en Babilonia. Dios tenía sus propósitos. Y allá en Babilonia es donde empiezan los primeros pasos de lo que conocemos como el canon bíblico. Se empezó a organizar la Biblia que tenemos, el Antiguo Testamento. ¿Sí? Todo eso se remonta allá. Allá empezó. Dios tenía ¿qué? Sus propósitos, que ellos en el momento no lo alcanzaban a ver. El judaísmo se convirtió en una religión mundial. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como la diáspora judía, es como dispersión. ¿Sí? Y resulta, mire cómo Dios hace todo tan perfecto, que allá en Babilonia nació una institución que hoy está en todo el mundo. Se llama la sinagoga. La sinagoga nació en Babilonia. Y cuando empezaron a dispersarse por todo el mundo, los judíos, cuando llegaban a un sitio y había 10 judíos, 10 familias judías, inmediatamente ¿qué construían? Una sinagoga. ¿Sí? ¿Qué más pasó? Como ya no había templo, sinagoga. También nació lo que se llama la yeshiva, que son las escuelas judías para el estudio de la Torá, de la Biblia. También allá nació el Talmud, ¿sí? Y mire, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues Dios estaba preparando todo para Jesús. Cuando empezó el cristianismo a crecer y a ir por todo el mundo conocido, miremos nomás el libro de los Hechos. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, ¿a dónde iba? A la sinagoga. Siempre iba primero a la sinagoga. ¿Y todo eso nació cuándo? 600, 550 años antes. Allá llegaba Pablo y allá presentaba el Evangelio y ahí hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Solo Dios puede orquestar algo así. Daniel, y la última, Daniel
y sus contemporáneos introdujeron la profecía bíblica en las clases eruditas. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso cómo? ¿De dónde sale eso? ¿Recuerdan algo que celebramos el 6 de enero? ¿Qué celebramos el 6 de enero? ¿De dónde venían estos hombres? ¿De dónde? De Babilonia. ¿Y estos hombres cómo sabían eso? Porque Daniel y todos sus amigos les enseñaron de que un día iban a ser ¿qué? Un Salvador, un Mesías. ¿Quién se los enseñó? ¿Sí? Y 550 años después, todo esto que ellos vivieron en el exilio tenía una razón. Esos hombres que vinieron de Oriente les había dejado la semilla Daniel y sus amigos. No todos los magos creyeron, pero quedó sembrada la palabra, ¿cierto? Entonces, cuando miramos todo esto, Daniel fue elegido para convertirse en jefe de los magos, cuando pudo interpretar por la misericordia de Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Estaba preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo. Para cuando esos magos volvieron, vieron las estrellas, vieron las profecías, las interpretaron, llegaron hasta Belén ¿a qué? Adorar a Jesús. Pregunta: ¿cuánto de de estos 7 propósitos entendieron los judíos en su momento? 1. ¿Cuál? El primero. Dios nos está disciplinando, castigando, ¿sí? Solo entendían eso. Dios nos está castigando. Pero resulta que ¿qué? Dios tenía un plan mucho, mucho, mucho más grande. El problema de nosotros es que creemos que Dios está en nuestro calendario, pero Dios ve que mucho, mucho más allá. Y recordemos esto: no juzgues el final por el principio. Mire, cuando nosotros nos miramos como iglesia, esto es lo que ha sucedido en la vida de todos nosotros en algún momento dado. Recuerde un momentico usted cómo conoció de Jesús, cómo llegó el Señor a su vida, ¿sí? Casos muy particulares, muy sencillos. Una señora invitándola a usted a la iglesia, ¿sí? Y usted saben a quién me estoy refiriendo, ya sabe de quién estoy hablando. Cada vez que veía a esa señora salía corriendo: ahí viene esa vieja desocupada a hablarme del Señor. Eso era lo único que veía, una vieja desocupada hablándome del Señor, de Dios. Era lo que veía en ese momento. Pero han pasado 30 años y ¿qué ha hecho Dios? Muchas cosas. Cambio totalmente en la vida. Una que nos gusta mucho: señora, ¿me puedo sentar aquí? Es que mientras me traen el almuerzo. Sí, siéntese y conversamos. Y su vida cambió totalmente. Pero en el momento que no se ve nada de eso. Mire, que es que necesito que venga y me dé una charla a mi familia. Claro, con mucho gusto. ¿Y qué pasó? Dios cambió todo. Dios cambió todo. No podemos ver el resultado de los planes de Dios. A veces solo vemos el problema que tenemos hoy. Y cuando vemos el problema que tenemos hoy,
no alcanzamos a ver lo que Dios tiene planeado para mañana, en 5 años, en 10 años, en 20 o 30 años. Hace 50 y algo de años, ¿sí? Íbamos pasando mi mamá y mis hermanos por el frente de la iglesia bautista. Tenía 8 años yo. Había música. ¿Ve esto que será acá? Entramos y aquí todo cambió. Pero en ese momento, ¿qué era? Ay, algo novedoso. 60, 50 años después, uno dice, los propósitos de Dios se cumplen. Aunque uno en el momento, ¿qué? Dios tiene razones que usted y yo no podemos ver. Su historia, la suya, no mira a nadie, su historia es la historia de Dios. Y Dios va haciendo el plan en su vida. Quizás no entendemos por qué está pasando hoy, ¿sí? Pero es mucho más grande y mucho más importante de lo que nos imaginamos. Algunos están en problemas, en enfermedades, se encuentran desanimados, confundidos, enojados, frustrados, deprimidos, y hasta podemos llegar a dudar del Señor y sentirnos tentados a alejarnos de Él. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que mucha gente lo hace. Cuando están en su Babilonia, se alejan del Señor y renuncian a su fe. Todo se reduce a lo siguiente: ¿usted está dispuesto a creerle a Dios? A creerle. Porque así dice el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿Qué significa eso? Dios no le ha olvidado. Puede que toda la vida vas a vivir con esa enfermedad, con esa situación. Va a ser así. Pero Dios está con usted. Y Dios tiene un propósito. Si era un judío que estaba en el exilio 70 años, significaba que iba a morir allí. Pero él dice, van a volver. Y así es para todos nosotros. Mire, no hay tregua en el dolor y el sufrimiento de este mundo. Últimamente ya algunos jóvenes han como reaccionado y como viven en el sueño del TikTok y por allá de los famosos, ya algunos como que han puesto los pies en la tierra y me han dicho, uy pastor, la vida es dura. Le dije, sí señor, la vida es dura. No se había dado cuenta. La vida es difícil. La vida es difícil. No hay tregua ni en el dolor y el sufrimiento de este mundo. Pero en Cristo hay esperanza. Para usted, para sus hijos y para sus nietos. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Todavía somos una generación pecadora, porque este es un mundo pecador, un mundo caído, un mundo bajo la maldición del pecado. Todos los hijos de Adán y Eva
somos pecadores. Vivimos con dolor y tristeza todos los días. Y nadie puede escapar a eso. Ninguno podemos escapar. Entonces, cuando sufrimos, tenemos dos opciones. Podemos sufrir con Dios o podemos sufrir sin Dios. Y si usted de pronto piensa, ya no aguanto más, oro y vamos a orar esta mañana para que usted se aferre al Señor. Porque si le da la espalda al Señor, las cosas van a ser peor, más difíciles. Termino con una frase de Hudson Taylor, fundador de la misión para evangelizar China en el año 1900. Estuvo allá y le tocó una época difícil. Mataban, asesinaban a los misioneros, los encarcelaban, los aporreaban. Y él escribió lo siguiente cuando estaba en esa persecución, ese dolor y esa frustración por lo que estaba viviendo. Y él dijo lo siguiente: no puedo leer, no puedo pensar, no puedo orar, pero puedo confiar. Así a veces nos sentimos nosotros. Vamos a leer la Biblia y no la podemos leer. ¿Vamos a orar? No podemos orar. Hay tanto dolor, tanta angustia. A veces ni siquiera podemos concentrarnos en Dios. Ni siquiera podemos orar. Pero en esos momentos en los que no podemos hacer nada más, aún podemos confiar en los propósitos de Dios. Amén. Señor, no puedo orar, pero confío en ti. Señor, no entiendo, pero confío en ti. Señor, no puedo seguir, pero confío en ti. Y confío en tus propósitos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó: Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no es así, hágase tu voluntad. Aún podemos confiar en Él. Aunque solo veamos el problema de hoy, el Señor tiene un propósito mucho más grande. Y dentro de unos años podremos decir: el Señor estuvo conmigo, nunca me abandonó, nunca me desamparó, aunque yo no entendía. No abandone la fe, siga confiando. El Señor está con nosotros. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Señor, a veces nos sentimos como los judíos en Babilonia. No entendemos por qué estamos ahí, no entendemos la situación. Y como ellos, algunos tenían claro que nunca iban a regresar a Jerusalén, que iban a morir en Babilonia. Y algunos vamos a tener que partir con nuestra enfermedad. Y tenemos que escuchar lo mismo que tú le dijiste a Pablo después de orar
sobre su enfermedad. Amigo Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Señor, a veces nos podemos sentir así, sin deseos de orar, sin deseos de leer ni de pensar en ti. Pero aún en ese momento sí podemos hacer algo, y es confiar en ti. Confiamos en ti, Señor. Confiamos que eres nuestro Señor y Salvador. Confiamos, Señor, en poder enfrentar este dolor y este sufrimiento contigo, porque enfrentarlo sin ti es peor. Señor, en nuestra ciudad, en nuestro país en este momento, hay regiones donde las personas están asediadas, amenazadas, extorsionadas, sus hijos asesinados, secuestrados. Situaciones muy difíciles, Señor. Te suplicamos que tengas misericordia. Señor, ayúdanos. Todo esto que estamos viviendo, no para maldecir, sino para reflexionar en las malas decisiones. Como tú le dijiste, Señor, a los judíos, ahí en el capítulo 4. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual la amargura penetrará hasta tu corazón. Señor, ten misericordia de nuestro país. Reconocemos que mucho de lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestro pecado como país. Hay muchas personas sufriendo, desplazados de sus tierras. Ten misericordia, Señor. Pero nosotros confiamos en ti. Confiamos, Señor, en que tú tienes el control y tú tienes propósitos que nosotros hoy aquí no alcanzamos a ver, pero tú sí lo sabes. Señor, te pido que bendigas cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están viviendo pequeñas Babilonias en sus vidas y no encuentran salida, y no encuentran respuesta, y no encuentran un porqué. Pero, Señor, confiamos en que tú estás a nuestro lado y que tú, Señor, no nos abandonas y que tú tienes planes que nosotros no entendemos, pero que tú sí los conoces, de bendición para nuestra vida y de nuestros y de las personas que amamos. Señor, confío en ti, confío en ti, confiamos en ti. Por favor, guíanos esta semana con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Sin ti nada podemos hacer. Te alabamos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.